El tema principal en este canal que hemos estado explorando ahora durante unos años es la caída del Imperio Romano y cómo pudo haber llegado a esta gran catástrofe. ¿Cómo pudo haber caído ese gran poder que había dominado el Mediterráneo durante siglos? En numerosos videos analizamos varias razones de esa caída desastrosa. Desde gigantescas pandemias que acabarían con grandes porcentajes de la población romana, hasta problemas sistémicos como un ejército demasiado grande que luego costaba demasiado, lo que llevó a la devaluación monetaria y luego a la inflación por la falta de un sistema de sucesión ordenado, hasta la propensión de los romanos a las constantes guerras civiles y muchas más razones, hemos intentado encontrar las principales razones de la caída del Imperio Romano. Pero la razón que podría sorprender a muchos es en realidad una sola provincia. Sí, una provincia del Imperio Romano fue en realidad tan mala para Roma que para todos los efectos el Imperio Romano podría haber estado mejor sin ella. Porque esa provincia generaría tantos usurpadores que llevarían a tantas guerras civiles, que en efecto contribuiría en gran medida a la caída del Imperio Romano Occidental, y el nombre de esa provincia era Britania. Ahora, por favor, no me malinterpreten, aquí no tengo nada en contra de la Gran Bretaña moderna, y este video ciertamente no tiene la intención de criticar a Gran Bretaña. De ninguna manera es un análisis puramente histórico para averiguar ¿qué salió mal en el Imperio Romano? Ahora, ¿por qué iría tan lejos como para decir que Britania, una sola provincia, jugó un gran papel en la caída de Roma? Bueno, porque no había otra provincia que generara tantos usurpadores como lo haría la provincia de Britania, pero ¿por qué y cuándo empezaron a ir mal las cosas? Los romanos ya establecieron bastante temprano ambiciones para conquistar Gran Bretaña. César desembarcó 2 veces en Britania durante las guerras gálicas, una vez en 55 y otra vez en 54 AC. Pero esto no se pretendía como una conquista permanente de la isla todavía. César quería prestigio y otra motivación podría haber sido investigar la riqueza de ese país. Se sospechaba una gran riqueza mineral allí, y los Britons estaban ayudando a los galos contra Roma, algo que a los romanos, por supuesto, no les gustaba en absoluto. Pero pasaría casi otro siglo hasta que la conquista de Gran Bretaña comenzaría de verdad. El emperador Claudio lanzó el primer ataque real destinado a la conquista en el año 43 de Tiempo a.C. En las décadas siguientes, la isla fue casi completamente conquistada, con el general romano Agrícola incluso estableciendo una base en el extremo norte en Caledonia, la actual Escocia, derrotando decisivamente a los caledonios en la batalla de Mons Graupius en el año 83 de Cristo. Sin embargo, el extremo norte de Gran Bretaña permanecería pacificado solo durante unos 20 años. Después los pictos atacaron más seguido y los romanos parecían conformes dejando Caledonia a los bárbaros. En los primeros cientos de años después de Cristo, muy probablemente porque, al mismo tiempo, los romanos estaban ocupados en sus guerras contra los dacios. No había suficiente mano de obra para mantener Caledonia y combatir a los dacios a la vez. Levantaron 2 muros para frenar a las tribus agresivas del norte. Uno bajo el emperador Adriano y un segundo bajo el emperador Antonino Pío. La isla inicialmente no estaba tan mal. Se dice que había muchas minas de plata y plomo, y una gran parte de la producción de plomo de todo el Imperio Romano podría haber provenido de Britania, mientras el Imperio Romano era estable. Entonces, ¿Britania era algo estable? Por supuesto, no debería sorprender que muy pocos soldados estuvieran realmente interesados en servir en Britania. El clima en aquel entonces no era mejor que el de hoy, posiblemente peor. Y no solo el clima era malo, sino que, por supuesto, a menudo había incursiones de las tribus agresivas del norte. Las murallas de Adriano y Antonino tenían que ser vigiladas en todo momento, y así durante unos 150 años después de que comenzara la conquista de Gran Bretaña bajo Claudio. Todo era bastante estable en esa provincia.
Solo cuando comenzaron los problemas en otras partes del Imperio Romano es que Britania se volvería muy inestable. En total, al menos en Britania, se generaron 8 usurpadores que lucharían contra Roma, y varios de estos usurpadores tendrían efectos devastadores. En el Imperio Romano, efectos tan duraderos que, de hecho, el imperio nunca se recuperaría. Sabemos que los problemas comenzaron en serio en el Imperio Romano en las décadas siguientes a la plaga antonina. A mediados de los años 160 después de Cristo, un virus mortal arrasó el Imperio Romano, matando a millones de personas y desestabilizando enormemente a Roma. Simultáneamente, las primeras grandes oleadas de invasiones bárbaras ocurrieron en todo el imperio, y este fue el caso también en Britania. En 180 después de Cristo, tras la muerte del emperador Marco Aurelio, los pictos cruzaron el muro de Hadrian. Como se mencionó antes, las tropas no estaban exactamente felices en Britania. Estaba lejos de Roma, era frío y lluvioso, y encima la invasión de los pictos no era nada divertida. Proclamaron emperador a un legado llamado Prisco. Sin embargo, Prisco se negó y así la rebelión se desmoronó rápidamente. Además, Cómodo envió tropas y así la rebelión terminó antes de que incluso hubiera comenzado. Sin embargo, este primer levantamiento en Gran Bretaña en 180 después de Cristo fue una señal de lo que vendría. Solo faltarían 15 años para que comenzara la próxima rebelión. Clodius Albinus, gobernador de Britania, fue nombrado coemperador por Septimius Severus después del año de los 5 emperadores, 193 d.C., un tiempo de crisis sucesoria caótica. En 195 después de Cristo Albinus, desconfiando de Severus, se proclamó emperador del imperio con las 3 legiones de Britania. Cruzó a Galia, ganando apoyo, pero fue derrotado por Septimius Severus en la batalla de Lugdunum en 997 d.C. Albinus fue asesinado y sus fuerzas se dispersaron. No obstante, esta fue una guerra civil en toda regla y muchos romanos murieron innecesariamente en esa guerra civil. Durante la crisis del tercer siglo, Britania fue parte del Imperio Galo desde 260 hasta 274. Aunque la rebelión no comenzó en Britania, por supuesto, sigue siendo bastante notable que Britania fuera parte de ese estado romano separatista. Tras la restauración del mundo romano por el emperador Aureliano, entre 270 y 275 después de Cristo, pronto volvieron a surgir usurpadores en Britania. Marcus Aurelius Carausius, un comandante naval menapio, se rebeló en 286 d.C. después de ser acusado de embolsarse el botín de los piratas mientras vigilaba el canal entre Galia y Britania. Al saberlo, el emperador Maximiano ordenó ejecutarlo, pero Carausius tomó Britania y partes de Gaul en 286 después de Cristo, creando otro estado separatista. Carausius acuñó monedas como emperador, formó una flota y repelió invasiones de tribus enemigas. Su gobierno estabilizó Britania hasta que su tesorero Alectus lo asesinó en 293 d.C. Después de asesinar a Carausius, Alectus se declaró emperador, controlando Britania y el norte de Gaul. Su gobierno fue más débil, dependiendo de la flota y legiones de Carausius. En el año 296 d.C., Constantius Chlorus lanzó una invasión de 2 frentes, derrotando a las fuerzas de Alectus en Britania. Alectus murió en batallas cerca de Silchester, terminando la revuelta corosiana. También fue en Britania donde Constantino fue proclamado emperador en el año 306 d.C. Ahora, técnicamente Constantino era una especie de semi-usurpador, por lo que también debería ser mencionado, porque el emperador Galerio, que en ese momento era el emperador senior de la tetrarquía, estaba en contra de Constantino, pero para evitar una guerra civil, a regañadientes lo hizo emperador junior o César, por lo que el destino del mundo se decidió en Britania, porque todos sabemos las consecuencias de gran alcance que tendría el emperador Constantino. Ahora sería un tiempo sorprendentemente largo
donde no se conocerían usurpadores en Britania. Debería ser el año 383 de Cristo, cuando el usurpador más trascendental surgiría de esa provincia, un general nacido en España llamado Magnus Maximus, y este usurpador realmente cambiaría el destino del mundo. Pero, incluso antes de Magnus Maximus, sucederían eventos que harían que Britania fuera aún menos atractiva para cualquiera que sirviera allí. Desde 367 hasta 368, los pictos y escotos, junto con los sajones, invadieron la Britania romana en un ataque coordinado enorme. Este gran desastre, en el que Britania casi cae, se conoce ahora como la Gran Conspiración. Podría hacer un video completo sobre la Gran Conspiración, pero en esencia se sospecha que muchos romanos abandonaron sus puestos y realmente dejaron entrar a los bárbaros voluntariamente en Britania, e incluso los ayudaron, lo que solo puede significar que era tan poco divertido servir allí, que preferirían ver la isla arder y caer, para así deshacerse de la obligación de protegerla, lo que realmente nos dice cuán malo debió haber sido servir como legionario romano en los 300 de Cristo en Britania. Ahora era Teodosio el Mayor, padre del posterior emperador Teodosio, quien restauró el orden en 368, expulsando a los invasores. Pero Britania nunca se recuperaría de ese golpe. Tras estos eventos, la provincia se volvería aún más inestable. Varias ciudades y el campo habían sido saqueados, y muchos nobles huyeron de la isla. Y así, solo era cuestión de tiempo hasta que se proclamara al próximo usurpador, que por supuesto fue, como se mencionó, Magnus Maximus en 383 de Bicirose. Maximus fue por un tiempo indiscutido en el oeste. Había derrotado al emperador Graciano, y el posterior emperador Valentiniano II había huido de Mediolanum a Constantinopla ante su llegada a Italia. Y así, el Imperio Romano Oriental bajo el emperador Teodosio llegó con un gran ejército, y hubo una gran batalla en 388 de Cristo, en Poetovio, en la actual Eslovenia. Maximus perdió, y un gran número de legiones occidentales fueron destruidas en el proceso. Britania quedó aún más débil y el Imperio Romano Occidental como consecuencia también. Esta derrota, junto con la derrota del oeste unos años después en la batalla del río Frígido, fue la razón por la que el Imperio Romano Occidental se encontró con muchas menos legiones que el este en los años 90 del 300 después de Cristo. Fue después de la guerra civil de Magnus Maximus y luego Eugenius y Arbogast que el oeste se volvería más débil que el este, porque antes de eso, el Imperio Romano Occidental era en realidad más fuerte que el este. Este debilitamiento del Imperio Occidental debido a estas guerras civiles, por supuesto, facilitó a los invasores germánicos acosar al oeste, invadir Italia varias veces, siendo solo repelidos por el heroísmo de Flavio. Pero el daño ya estaba hecho. Ya no había suficientes tropas, y así en el año 406 de Cristo se permitió que ocurriera el gran desastre. La invasión de Galia y España por germanos a través del Rin pudo haberse evitado si Maximus no se hubiera rebelado en Britania. Así, el oeste habría estado mucho más fuerte. Quizás lo suficientemente fuerte como para repeler las invasiones del año 406. Fue Magnus Maximus, por lo tanto, quien iniciaría la caída de otro gran dominó, que culminaría en la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque el momento de esa rebelión fue muy malo, no estando demasiado lejos de las invasiones de 406. El gran punto de inflexión en la caída del oeste. Porque no debemos olvidar que reclutar nuevas tropas en aquellos días era súper difícil. Así que cuando caían legiones enteras, a menudo solo se reponían parcialmente. Después de las desastrosas invasiones del 406, que permitirían a los germánicos establecerse para siempre en el área del Imperio Romano Occidental, hubo numerosos otros usurpadores en Britania. Porque por supuesto entonces la situación realmente pasó de mal a peor.
En una sucesión muy rápida, un hombre llamado Marcus fue hecho emperador en Britania en 406. Sin embargo, parece que las tropas romanas estaban realmente descontentas con él, y por lo tanto, lo mataron a principios de 407. Después de solo unos pocos meses de reinado, eligieron a otro llamado Gratian. No confundir con el anterior emperador romano occidental, Gratian. Y él tampoco fue aparentemente suficientemente bueno para las tropas insatisfechas. Así que eligieron a un soldado llamado Flavius Claudius Constantinus, quien sería mejor conocido como Constantino III, y de hecho, a este aparentemente lo consideraron un regente digno porque no lo mataron. Fue Constantino III quien haría historia al llevar consigo a todos los soldados romanos restantes en Britania y establecerse en Galia. Me pregunto si alguno de ellos previó que sería la última vez que las tropas romanas abandonarían la isla de Britania. Se puede suponer que Constantino III quería luchar contra los invasores bárbaros y contra el débil emperador Honorio en Rávena, considerándose a sí mismo un mejor emperador que Honorio, lo cual, en toda justicia, probablemente lo era. Pero otra vez, Honorio no dejó el listón muy alto, por decirlo suavemente. Desafortunadamente, Constantino III no logró derrotar decisivamente a los invasores germánicos, ni logró derrocar al emperador Honorio. Desafortunadamente, solo logró, como tantos usurpadores de Britania antes que él, desestabilizar el Imperio Romano en un momento muy crucial donde el imperio habría necesitado unidad. La usurpación de Magnus Maximus ya costó muy caro al oeste, pero la usurpación de Constantino III llegó en un momento tan malo que, en lugar de luchar juntos contra los invasores germánicos, los romanos tuvieron que enviar un gran ejército bajo el mando del Magister Militum Constantius III para derrotar a este usurpador, lo que por supuesto permitió a los bárbaros vagar libremente y saquear y despojar el campo galo e hispánico, a menudo a voluntad. Así vemos la tragedia de Britania. Fue una provincia próspera solo unos 140 años, hasta que los problemas comenzaron ya, y luego daría lugar al mayor número de usurpadores de cualquier provincia, 8 en total y 1 o 2 semi-usurpadores si quieres, pero el daño que esto hizo al imperio fue inmenso. Especialmente la usurpación de Magnus Maximus le costó al imperio una cantidad increíble de recursos y mano de obra que nunca se recuperaría completamente. En el oeste, el último clavo fue Constantino III. Por lo tanto, podríamos decir que Britania contribuyó significativamente a debilitar el Imperio Romano Occidental en un periodo de tiempo crucial, y por extraño que parezca, se puede agregar como una razón adicional por qué cayó el Imperio Romano de Occidente. Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendría mi más profundo agradecimiento. También agradezco a todos los que apoyan a Maiorianus, son increíbles. Si quieres saber más sobre lo que pasó en Britania tras la retirada romana, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre los reinos post-romanos de Gran Bretaña, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Gracias nuevamente a los amigos de la historia romana, Gratias Tipiago y Bene Valete.